Estimados alumnos y alumnas, muy buenos días. Reciban un caluroso saludo desde la Universidad La Salle de Perú. Mi nombre es Jimena Rodríguez y tendré el gusto de compartir con ustedes el módulo 6 referido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en este curso internacional sobre derechos humanos y humanitario. El día de hoy hablaremos los temas referidos a la capacidad jurídica y personalidad jurídica en el sistema interamericano. Como bien lo menciona la profesora venezolana Livia Hernández, cada ordenamiento jurídico contiene normas que determinan cuáles son los sujetos y en qué medida estos poseen capacidad, tanto de actuar jurídicamente como de asumir derechos y obligaciones. En el derecho internacional público, dichas normas no han sido codificadas aún y por lo tanto deben deducirse de la práctica internacional y de su valoración por la jurisprudencia y la doctrina. Así pues, se consideran sujetos de derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Personalidad jurídica, propiamente hablando, es la capacidad de ejercer ciertos derechos y asumir determinadas obligaciones en el marco de sistemas jurídicos internacionales. En ese sentido, la personalidad internacional es una categoría técnica. Según Sorensen, es sujeto del derecho internacional quien sufre directamente responsabilidad por la conducta incompatible con la norma, y aquel que tiene legitimación directa para reclamar contra toda violación de la norma. Resultan estos los rasgos irreductibles de la subjetividad internacional, lo que quiere decir que no todos los entes beneficiados por una norma o todos aquellos a los que la norma imponga una conducta son sujetos del derecho internacional. De esta forma, se ve que se necesita una legitimación activa para reclamar por incumplimiento del derecho o una legitimación pasiva para sufrir la responsabilidad por tal incumplimiento. Por ende, lo que quiere decir que no todos los entes beneficiados por una norma o todos aquellos a los que la norma imponga una conducta son sujetos del derecho internacional. De esta forma, se ve que se necesita una legitimación activa para reclamar por incumplimiento del derecho o una legitimación pasiva para sufrir la responsabilidad por tal incumplimiento. Por ende, en el marco de la humanización del derecho internacional público, correspondería a los entes internacionales determinar qué es la personalidad internacional para tener claro estos estándares a fin de poder aplicar la convención de manera concreta. En razón de ello, en el desarrollo de este módulo comentaremos y adjuntaremos también doctrina en relación a este punto, dado tanto por los profesores Beatriz Suárez y Edgar Fuentes de Colombia, así como por el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Augusto Cansado Trindade. Si hablamos un poquito de normas internacionales, encontraremos que el derecho o el reconocimiento a la personalidad jurídica está contemplada en varias normas. Entre ellas podemos mencionar el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 3, donde menciona que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. En razón a ello, podemos mencionar también el artículo 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que indica textualmente que toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. De ello, como bien menciona Beatriz Suárez y Edgar Fuentes, se desprendería que la protección debe dirigirse a la obligación que adquieren los estados de reconocimiento a la totalidad de los miembros de la comunidad. Por ende, doctores y doctoras, acá tendríamos algo muy importante. Se estarían estableciendo deberes respecto de los estados en relación a los individuos. Debido a ello, ya la doctora mexicana Namiko Matsumoto ha
ha realizado un trabajo en donde ella indica que el reconocimiento de la personalidad jurídica encierra varios aspectos por la interrelación de las normas internacionales, siendo así que 1. Reconocer la capacidad que tiene toda persona de ser titular de derechos y deberes sería una de las obligaciones de los Estados. 2. Suponer el desconocimiento en términos absolutos sobre la posibilidad de ser titular de derechos y deberes acarrearía al Estado algún tipo de sanción o llamado internacional. Y 3. Conllevaría una obligación directa para el Estado el procurar todos los medios necesarios para que se pudiera realizar dicho reconocimiento y que este derecho pudiera ser ejercido de manera libre y plena por los titulares del mismo. Como podremos revisar en el presente módulo, podremos ver que el derecho a la personalidad jurídica no se considera solo un derecho individual, sino también colectivo, ya que la misma Corte Interamericana, en variada jurisprudencia, ha establecido que una comunidad manifiestamente establecida puede gozar de este derecho y hacer que este mismo pueda ser exigible para el Estado en relación a ellos. Podemos mencionar el caso de la comunidad indígena Saguayamaxa versus Paraguay, y dentro del módulo también estudiaremos el voto razonado del, como mencionaba, expresidente también de la Corte Interamericana y actual juez de la Corte Internacional de Justicia, Antonio Cansado Trindade, sobre el caso La Cantuta versus Perú, donde el doctor Cansado Trindade hace una disgregación bastante interesante sobre respecto del derecho de la personalidad jurídica. Ahora bien, en razón a lo ya esgrimido hasta este punto, podemos aseverar entonces que uno puede acceder a los sistemas internacionales de protección tanto de forma individual, pero también de manera colectiva. De manera colectiva a través de un sindicato, por ejemplo. Tenemos sentencias en nuestro sistema ya dadas en relación a estos, por ejemplo, como el Sindicato de Ex Trabajadores de la Municipalidad de Lima o Citramun versus Perú. Si bien es cierto, esto se ha desarrollado en nuestro sistema regional, también podemos encontrar pares en nuestros propios sistemas internos. Veamos, por ejemplo, que muchas de las sentencias a nivel laboral no solamente son demandadas por personas propiamente dichas, sino también por personas jurídicas, entiéndase, por sindicatos. Ahora bien, uno de los conflictos que puede establecer esto es de que si los sindicatos pueden ser sujetos de derecho internacional, que pueden tener protección de sus derechos, porque las empresas no podrían también ser sancionadas en ese aspecto. En relación a ello, poco a poco, ya la doctrina y la jurisprudencia internacional vienen desarrollando sus criterios, si bien los cuales todavía no han sido determinados entre una u otra empresa pueda ser sancionada directamente, puede hacerlo a su vez de una manera indirecta y responder solidariamente en relación a una presunta violación de derechos humanos cuando éstas se han cometido dentro del territorio de un determinado Estado. Eso teniendo en consideración que los estados que puedan verse inmiscuidos en este tipo de conflictos hayan ratificado los tratados y pactos internacionales que los hagan sujeto de la función contenciosa de las Cortes Internacionales de Justicia. Cuando hablamos de Cortes Internacionales, en este caso nos estamos refiriendo a las Cortes Regionales de Justicia, tales como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y, por qué no, también la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es oportuno indicar que para algunos tratadistas el derecho a la personalidad jurídica está intrínsecamente ligado con el derecho a la vida. Y ahora la pregunta que nos subsume es ¿cuándo empieza la vida? En relación a la doctrina y a la teoría y a la misma legislación interna de nuestros países, podemos observar que no hay un acuerdo en sí respecto de cuándo se puede considerar a la persona sujeta de derechos.
Si tomamos en consideración la legislación interna en el caso peruano, ya el Tribunal Constitucional ha manifestado que la vida inicia al momento de la concepción. En cambio, si revisamos la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica, dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos revisar que allí la Corte establece que la vida tendría inicio o el derecho a la vida podría ser requerido una vez que se produce la anidación. Entonces, señores y señoras, como podemos observar, ni siquiera la misma jurisprudencia se ha puesto de acuerdo en relación a cuándo daría inicio la vida y por ende tampoco la personalidad jurídica. Como bien sabemos, los tratados en derechos humanos y la jurisprudencia constituyen fuente del derecho. Es por ello que yo me animaría a indicar de que, dado el razonamiento y los argumentos establecidos en la sentencia de la Corte Interamericana, podríamos establecer que la vida y por ende la personalidad jurídica se iniciaría al momento de la anidación. Si hablamos un poco de la capacidad jurídica, podemos entender que esta va de la mano con la capacidad de un ser humano de poseer derechos y obligaciones, ejercer o exigir el primero y contraer este personalmente y comparecer ante el juicio. La capacidad jurídica permite crear, modificar o extinguir relaciones legales de manera voluntaria o autónoma. A nivel del derecho internacional, específicamente cuando uno quiere interponer alguna queja o alguna petición ante algún órgano internacional, pues también tiene que contar con ciertos requisitos. En el caso de nuestro sistema interamericano, además de poder contar con capacidad, se requiere tener una sentencia o alguna resolución que ponga término en vía interna al litigio o al proceso que se haya venido llevando, que no hayan pasado más de 6 meses desde la notificación que da a conocer a la persona, tanto natural como jurídica, de que ya se ha culminado o se han agotado los recursos internos. Cuando hablo de una sentencia, una resolución que ponga fin en sede interna, me refiero a una sentencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de algún organismo administrativo, etcétera, etcétera. Asimismo, también se requiere que por los mismos hechos uno no tenga pendiente una queja o petición ante otro organismo internacional, como puede ser ante Naciones Unidas. Para tenerlo un poco claro, podemos mencionar un caso hipotético a través del cual un sindicato presente una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la vez haya llevado por estos mismos hechos una queja ante la Organización Internacional del Trabajo. Ahora me gustaría referirme un poquito más a la personalidad jurídica del Estado. La atribución de personalidad jurídica del Estado, como bien lo señala el profesor español López Guerra, ha sido ampliamente aceptada por la doctrina y el derecho positivo, si bien distinguiéndose a veces entre personalidad jurídica interna y personalidad jurídica externa. Así, el derecho italiano, por ejemplo, admite la personalidad jurídica del Estado. El artículo 28 de la Constitución se refiere a la responsabilidad civil del Estado y el Código Penal se refiere, por su parte, a los delitos contra la personalidad del Estado. En Francia, la doctrina admite la personalidad jurídica del Estado. Laubadère, por ejemplo, distingue al hablar de las personas jurídicas administrativas, las colectividades territoriales, por ejemplo, Estado, departamento, comuna, villa, etc., y las personas administrativas especiales, establecimientos públicos en este caso. En el plano del derecho positivo, la Ley 1899, modificada en 1937, completando el artículo 1384 del Código Civil francés, viene a reconocer la responsabilidad civil del Estado, y la Ley 625 de este mismo país indica que el Estado debe reparar el daño causado por el funcionamiento defectuoso del servicio de la justicia. Por ende, podemos deducir que la personalidad jurídica del Estado se admite también en la doctrina europea. Ahora bien,
Existen corrientes que niegan que el Estado pueda tener personalidad jurídica y desde este punto de vista y en relación también a lo que menciona el profesor español López Guerra, esto acarrearía dificultades, pues supone que se darían una serie de dudas en lo que se refiere a la regulación o a la puesta en marcha de las actividades de instituciones que, como las Cortes o la Administración propia de Justicia, pueden llegar a entablar en ocasiones relaciones jurídicas con terceros particulares, pero que al no estar integradas en la administración del Estado no se hallarían cubiertas por tal personalidad. Entiéndase entonces que por motivos prácticos nosotros somos o estamos de acuerdo con la doctrina planteada o lo dicho por el profesor López Guerra en relación a que el Estado sí puede contar con personalidad jurídica. Para ello los invitamos a leer su trabajo, cuyo enlace online lo estamos también indicando en el presente módulo. Para finalizar, podemos indicar que nosotros nos decantamos por la teoría que afirma que el Estado sí tiene personalidad jurídica. En razón a ello, al igual que los peticionarios que mencionábamos hace unos minutos, es que el Estado también puede ser sujeto de obligaciones y derechos y por ende, si es que no cumple con con las obligaciones contraídas al momento de ratificar pactos internacionales, puede ser llevado ante Cortes Internacionales de Justicia. Estimados alumnos y alumnas, ha sido un gusto poder compartir con ustedes el módulo 6. Si tuvieran alguna duda, pregunta o consulta, yo estaré gustosa de poder absolverlas. Ustedes pueden remitirla al mail jrodriguezm@ulasalle.edu.pe. Repito, jrodriguezm@ulasalle.edu.pe. Espero verlos en una próxima oportunidad. Tengan todos y todas muy buenas tardes.